Buenos días a todos. Hoy de la Facultad de Ingenierías, especialmente del programa académico de Ingeniería Civil de la Universidad Privada San Juan Bautista, tenemos el agrado de presentarles un tema fundamental en análisis estructural, titulado Método de los elementos finitos aplicados al análisis estructural. Antes de sumergirnos en el contexto, queremos agradecer a nuestro docente, el Magíster Máximo Edilberto Guayanca Hernández, por su guía en el curso de Análisis Estructural 2. Somos Kelly Stephanie Leguarrupire y Anderson Jair Mendoza Vegas. Para iniciar, primero nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es el método de elementos finitos o conocido como MEF? En esencia es una técnica poderosa que nos permite analizar estructuras complejas. Su magia reside en que al dividir una estructura grande en pequeñas partes conocida como elementos finitos, que se conectan entre sí en nodos, logramos transformar un problema continuo y difícil de desarrollar en el sistema de ecuaciones mucho más manejable. Esta división de estructuras en elementos no se limita solo a un tipo. El concepto de elasticidad es clave aquí y el MEF lo aborda en diferentes dimensiones. Primero tenemos la elasticidad unidimensional, donde los elementos se conciben como una línea o una viga. Imagínense una barra. Es la representación unidimensional, una barra simple, una línea. Luego pasamos a la elasticidad bidimensional, donde trabajamos con elementos como triángulos o cuadriláteros. Estos son ideales para representar superficies planas, como placas o muros. Y finalmente tenemos la elasticidad tridimensional. Utiliza elementos más complejos como los tetraedros o hexaedros, que nos permiten analizar estructuras en su totalidad en tres dimensiones. En base del MEF, que diga, la base del MEF radica en un sólido fundamentos matemáticos y físicos. Un pilar fundamental mm, es la hipótesis de discretización. Para entenderlo, piensa en una viga que al dividir en partes pequeñas, en elementos, los desplazamientos dentro de cada elemento se pueden estirar o interpolar. A partir de los desplazamientos de sus nodos, utilizando funciones matemáticas específicas, nos lleva a la utilización de la ecuación de interpolación de desplazamientos, en la cual vamos a detallarla. U de X, de Y y de Z, esto nos presenta un vector de desplazamiento de cualquier punto específico dentro del elemento, ubicando en las coordenadas X, Y y Z. Luego tenemos sumatoria de I, que es igual a 1 hasta n. Este símbolo nos indica que vamos a sumar n términos. Aquí n es el número total de nodos en nuestro elemento. Es decir, vamos a considerar la contribución de cada nodo del elemento desde el primero hasta el último. Luego tenemos n sub i de x, de y y z. Esta función de forma o de función de interpolación asociada especialmente al nodo i. Esta función tiene una propiedad clave. El valor de n sub i es 1 en el nodo i y 0 en todos los demás nodos. Esto asegura que solo el desplazamiento en el nodo i influye directamente en él, pero su influencia se extiende a todo el elemento. Y por último tenemos U sub i, que es el vector de desplazamiento en el nodo i. Es el desplazamiento conocido y específico de ese nodo en particular. Mm, Ahora, en una explicación significativa de la ecuación nos dice, pues no, que el vector de desplazamiento en cualquier punto, tanto en x, y y z, dentro de un elemento es igual a la sumatoria de todos los nodos i del elemento.
del producto de la función de forma que el nodo I por el vector de desplazamiento de ese mismo nodo I. También podemos describir en su forma matricial como U de X, Y, Z, que representa el vector de desplazamiento, ¿no? De un punto específico. Luego tenemos N de X, Y, Z, que es la matriz de función en forma o que también conocida como funciones de interpolación, ¿no? Ya que estas funciones son cruciales, ¿no? Porque pesan la influencia de cada nodo de desplazamiento de un punto X, Y o Z y su valor cambia dependiendo de la posición dentro del elemento. Luego tenemos delta sub E. Esto representa al vector de desplazamiento nodales del elemento, ¿no? Ya que contiene el desplazamiento conocido de cada uno de los nodos, ¿no? De nuestros elementos. Estos son los valores que normalmente se calculan primero en un análisis de elementos finitos. ¿Ya? Y el vector de desplazamiento en cualquier punto dentro de un elemento es igual al producto matriz en función a la forma de n sub x, y, z, ¿no? Por el vector de desplazamiento de nodales en el elemento de delta sub e. Ahora entramos a deformaciones y tensiones. A partir de desplazamientos nodales podemos determinar la deformación de tensiones dentro de un elemento. Las deformaciones se calculan utilizando la matriz B, conocida como la matriz de derivadas espaciales, mediante la ecuación clave, en la cual vemos a epsilon, que representa un factor de deformación dentro de un punto de un elemento, ¿no? Estas deformaciones miden cómo cambia la forma o el tamaño del material. Por ejemplo, si un objeto se estira en una dirección X, esta tendrá una deformación en X. Y luego vemos lo que es la matriz B, ¿no? Que está relacionada a los desplazamientos nodales con las deformaciones en cualquier punto del elemento. Está directamente en la función de la norma n sub x, y, z que vimos anteriormente y básicamente transforma los movimientos de los nodos en cambios de forma y tamaño del material. También vamos a ver lo que es delta sub E, que al igual que las ocasiones anteriores, este es un vector de desplazamiento nodal de los elementos, que son los desplazamientos conocidos o calculados en los nodos de nuestros elementos. También tenemos, disculpen, por lo tanto, una interpretación completa de esta ecuación nos dice que el vector de deformación epsilon en cualquiera de sus puntos de un elemento es igual al producto de la matriz de compatibilidad de deformaciones de desplazamiento en B por el vector de desplazamiento nodales del elemento de delta sub E. Una vez que tengamos las deformaciones, podemos encontrar la tensión. Esto se logra aplicando la ley constitutiva de materiales. Es, ya que es fundamental porque incorpora las propiedades específicas y materiales y condiciones iniciales. Esta relación se representa a través de de la ecuación constitutiva, en la cual vamos a ver a sigma, que es la representación del vector del esfuerzo o tensión, ¿no? Por ejemplo, en una barra estirada, la barra tendrá un esfuerzo normal. En un objeto sujeto a torsión, habrá un esfuerzo cortante, ya que este vector agrupa todos los componentes del esfuerzo en un punto dado. También tendremos la matriz D, ¿no? Esta matriz contiene la propiedad elástica de los materiales con el módulo de Young y la relación de Poisson, ¿no? Es la que define cómo el material responde a las deformaciones, es decir, cuánta fuerza interna genera por unidad de deformación. Es diferente para cada tipo de materiales, como puede ser el acero, hormigón, plástico, etcétera. Y también tenemos el epsilon menos epsilon sub cero, ¿no? En la cual nos dice que representa la deformación mecánica, es decir, solo las deformaciones causadas por las fuerzas aplicadas, excluyendo cualquier deformación inicial.
También tenemos sigma sub cero, ¿no? Que representa un vector de esfuerzo inicial o preexistente. Estos podrían ser esfuerzos residuales o materiales debido a procesos de fabricación, pretensión, aplicados a un elemento o cualquier esfuerzo que exista en el material antes de la aplicación de las nuevas cargas externas. Por lo tanto, la ecuación nos dice, ¿no? Que el vector de esfuerzo sigma es un punto de material que es igual al producto de la matriz constitutiva D, por la diferencia entre las deformaciones totales de epsilon y las deformaciones iniciales de epsilon sub cero, más cualquier esfuerzo inicial en sigma sub cero preexistente. Vamos a ver ahora el método de elementos finitos, ¿no? Que sigue un proceso paso a paso, en la cual vamos a ver la discretización, ¿no? Como ya mencionamos, la estructura continua se descompone en conjuntos de elementos finitos interconectados por nodos. Este paso es vital ya que contiene un problema de ingeniería complejo en algo no meramente manejable. También tenemos la definición del desplazamiento de nodales. A cada nodo se le asigna grados de libertad. Estos grados de libertad representan las posibles formas en que un nodo puede moverse o girar. Por ejemplo, el desplazamiento en X, Y, Z o rotaciones. También vamos a ver la obtención de la matriz de rigidez en el elemento. Para cada elemento calculamos una matriz de rigidez. Esto se hace mediante la interpretación sobre el volumen del elemento. Aquí podemos ver una ecuación en la cual nos dice que K sub E, ¿no? Es la identidad de rigidez del elemento. Tiene una relación directa a las fuerzas aplicadas en los nodos del elemento con los desplazamientos de estos nodos. Nos experimentarán si un elemento es muy rígido o si necesita grandes fuerzas para lograr pequeños desplazamientos. También vamos a ver la integral sobre el volumen B, ¿no? Ya que estamos sumando la contribución de la rigidez de cada punto infinitesimal dentro de todo el volumen del elemento. Esto es vital porque las propiedades de los materiales y como desplazamiento se convierte en deformación. Puede variar a lo largo del elemento, ya que no es solo un punto, es todo el cuerpo del elemento, lo que es importante. También vamos a ver la matriz B o la transpuesta. Conocemos la transformación de los pensamientos nodales en deformaciones. Su transpuesta es matemáticamente necesario para garantizar la energía de deformaciones. Eh, Se formula correctamente y las dimensiones de las matrices sean compatibles para la multiplicación. Funciona como un puente, ya que convierte la deformación en términos de fuerza para su cálculo de la rigidez. La matriz D también es la personalidad elástica del material. Nos dice que puede ser duro o puede ser blando, ¿no? El material transforma las deformaciones en esfuerzos, es un material con un dalto como en el acero, ¿no? Que genera grandes esfuerzos para una pequeña deformación, mientras que un material con un dalto como de goma genera pequeños esfuerzos para la misma deformación. Luego tenemos la matriz B, ¿no? Que repitiendo, ¿no? Que se traduce como un movimiento en los nodos del elemento, ¿no? Se traduce en estiramientos, compresiones y cizallamientos, ¿no? Que son las deformaciones en cualquier punto dentro del elemento. Y luego tenemos la diferencial del volumen, ¿no? Que es una pequeña porción infinitesimal
del volumen sobre el cual se realiza la integración. El, el cálculo de las fuerzas nodales equivalentes. Estas fuerzas representan cómo las cargas distribuidas sobre los volúmenes de un elemento son convertidas en fuerzas equivalentes en los nodos. Aquí podemos ver otra ecuación en la cual P sub B representa un vector de fuerza nodal, ¿no? Equivalente debido a la fuerza de los volúmenes. Luego tenemos el integral sobre el volumen B, ¿no? Que al igual que la ecuación de matriz de rigidez, este símbolo indica que la contribución de las fuerzas del volumen debe sumarse sobre todo el volumen B. También vamos a ver la n transpuesta, ¿no? Ya que conocemos n sub x, y, z como en la matriz de funciones de forma que interpola los desplazamientos, aquí parece transpuesta. En este contexto, actúa como un operador de distribución que toma la fuerza de volúmenes distribuidas y las asigna de manera equivalente a los nodos del elemento. Y también tenemos Q sub B, que representa un vector de fuerza de volumen por unidad de volumen, ¿no? Es un vector que se describe la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa a cada punto del elemento. Luego también tenemos la ecuación completa, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar? Decimos también, ¿no? Que el vector de fuerzas nodales equivalente debido a la fuerza del volumen se obtiene integrado sobre todo el volumen del elemento, el producto de la transpuesta de la matriz de función de forma por el vector de forma de volúmenes por la unidad de volúmenes. Em, También tenemos el ensamblaje del sistema global. Acá, una vez que tenemos las matrices y los vectores para cada elemento, los integramos todas las formas en una única matriz global que representa todo el sistema estructural. Esta ecuación fundamental resuelve que el MEF, ¿no? Está en una ecuación. En esta ecuación final, es la matriz global de rigidez. Delta es el vector global de desplazamiento, ¿no? Que se muestra incógnita. Y P es el vector global de las cargas externas aplicadas a la estructura. Ahora, el MEF es increíblemente versátil, permitiendo el uso de diversos tipos de elementos para moldear diferentes comportamientos estructurales. Además de los elementos de elasticidad d uno, d 2 y 3D que ya vimos, el MEF también permite elementos que tenemos, elementos para la elasticidad con simetría de revolución, ¿no? Que son ideales para modelar estructuras como depósitos o tuberías que poseen características geométricas. También los elementos de tipo viga, ¿no? Que son esenciales para analizar los miembros esbeltos sometidos a flexión. Para superficies planas utilizamos elementos como son la flexión de placas planas que capturan su comportamiento bajo cargas perpendiculares. Y de la forma más compleja, como las que se encuentran en las cubiertas de los edificios, empleamos los elementos de cáscaras laminares curvas, ¿no? Que moldean su rigidez inherente en la curvatura. Como ya hemos explorado los fundamentos teóricos del método de elementos finitos, ahora para ver cómo todos estos conceptos cobran vida, haremos una práctica. Cedo la palabra a mi compañero, quien nos guiará a través de un ejemplo concreto de la aplicación del método de elementos finitos. Continuando tenemos lo que sería el ejercicio de una viga utilizando el software ETAPS, lo cual esta viga es de tres tramos con diferentes cargas y apoyos, ¿no?
Bueno, lo cual tenemos lo que sería primero el diseño de viga, lo cual es 0.25 por 0.60. Como primero tenemos los datos correspondientes y utilizando el momento último, sacándolo de etapas, lo cual es el momento último, haciendo cálculo para luego hacer el cálculo de los aceros longitudinales, hallando mediante la fórmula del rectángulo de Whitney, lo cual nos dio 2.2130 centímetros, ¿no? La cual con el acero necesario para hallar el acero longitudinal, vamos a aparecer acá, lo cual nos da 2.8215 centímetros cuadrados, para luego de ello hallar el acero mínimo, lo cual nos dio 4.62 centímetros cuadrados. Bueno, luego de ello tendremos en cuenta que utilizaremos el acero longitudinal positivo de 4 varillas de acero de media para el positivo y para el negativo. De igual manera, 4 varillas de acero de media. Para cálculo transversales hemos tenido en cuenta lo que sería el cortante del concreto. Luego de ello hemos reemplazado para que nos dé el valor correspondiente, lo cual sería 1.08 toneladas fuerza por centímetros cuadrados, ¿no? Para luego de ello, de igual manera para la cortante última, ¿no? Lo cual se emplea un factor de reducción, ¿no? En este caso es 0.85 por 1.08 reemplazando, lo cual nos da la cortante última. De igual manera, hallamos ¿cómo se llama? La cortante del acero, lo cual nos da 8.89. Luego de ello, asimismo hemos hallado la separación de los estribos, lo cual de cada uno de los casos, para cada uno de los casos, tanto 1, 2 y 3, lo cual para el caso 1 nos dio una separación de 28 centímetros, para el caso 2 tendríamos lo que sería 56.56 centímetros la separación, para el caso 3 de 40 centímetros. Por último tenemos lo que sería la armadura de cero, utilizando los estribos de 3 octavos, ¿no? Así quedaría el armado de la columna. Bueno, este ejercicio permite evidenciar cómo el método de los elementos finitos aplicando mediante TAPS resuelve una estructura continua, evaluando con precisión los efectos de las cargas de una viga hiperestática gracias a la discretización en elementos, el uso de condiciones de contorno adecuadas, se obtiene resultados eh, confiables de momentos cortantes y desplazamientos. Es muy importante este tema para el rubro de la ingeniería civil. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.